quiere decir que el circuito aquí en este punto es resonante, resonancia paralelo. A ver, yo les muestro aquí, vamos a mostrar acá. Cuando yo tengo el cortocircuito y he caminado lambda cuartos, entonces este circuito aquí es un circuito abierto y así yo tenga un circuito resonante paralelo. El dibujo correctamente debió haber sido la bobina al lado derecho y la capacitancia al lado izquierdo, porque en este lado la tendencia es capacitiva y en este lado la tendencia es inductiva. Pero este es un tramo de línea de transmisión que es resonante y tiene una resonancia de circuito abierto. Si continúo, encontraré un punto de resonancia serie a lambda medios aquí, es decir, otro lambda cuartos, en donde la resonancia es una resonancia serie que es de cortocircuito. O sea que con un tramo de línea de transmisión cortado a lambda cuartos o a lambda medios, terminando ella en cortocircuito, yo tengo un circuito resonante paralelo de impedancia infinita o resonante en serie de cortocircuito. Eso genera grandes ventajas, y una de las aplicaciones más interesantes de este concepto se dan en microondas, para hacer los frecuencímetros de alta precisión que se requieren. En microondas se utiliza el criterio de resonancia serie o de resonancia paralelo, pero tiene más importancia este. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas? Bueno, ahora podemos descansar y volvemos entonces a tratar de determinar la relación ya general de la impedancia a lo largo de la línea de transmisión. Bueno, en la conferencia pasada habíamos llegado a manejar la línea stub terminada en cortocircuito. Ahora vamos a continuar con esta línea stub terminada en circuito abierto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una línea de transmisión que tiene un generador que está separado a una distancia cualquiera, pero seguimos pensando en el entorno de la carga terminal. En este caso la carga es circuito abierto, y cuando comenzamos a movernos en dirección hacia el generador, aparece también entonces una distribución de impedancia a lo largo de ella. En el primer tramo, el valor de la impedancia tiene una condición de reactancia capacitiva, hasta que llegamos a el punto donde es lambda cuartos desde la carga terminal, y en este momento aparece entonces una condición de cortocircuito. Es decir, en este punto perfectamente yo puedo colocar un alambre que una el conductor de arriba y el conductor de abajo, y la condición impuesta por la carga terminal, el circuito abierto, lo único que hace es que queda reafirmada con la colocación de un alambre físico entre el conector de arriba y el conductor de abajo. Si continuamos en esta dirección, cualquier longitud hasta el próximo lambda cuartos, es decir, si tenemos una limitación hasta lambda cuartos, entonces aquí la característica, la naturaleza de la reactancia vuelve a ser inductiva. Es decir, si pensamos entonces que aquí ya tenemos lambda medios, en este punto hasta este punto hay un cortocircuito, y desde este punto hasta este otro punto que es el lambda medios, en este exactamente vuelve a ser una impedancia infinita. Total que cuando yo tengo una línea de transmisión terminada en circuito abierto o en cortocircuito, como la que mostramos en la conferencia pasada, en este caso el cortocircuito, tenemos una bobina en el primer tramo de lambda cuartos, es decir, una naturaleza que es de reactancia inductiva, hasta lambda cuartos, que es impedancia infinita. En este tramo inductivo, en este tramo capacitivo, pero con una carga terminal en cortocircuito. Cuando la carga terminal es circuito abierto, en este caso tenemos naturaleza capacitiva y naturaleza inductiva. ¿Qué significa? Que yo puedo generar condensadores y bobinas en ambos casos de línea de transmisión terminada en cortocircuito o en circuito abierto, simplemente que las longitudes, los tramos, serán diferentes para generar una misma bobina. Por ejemplo,
Si yo quiero generar una bobina con la línea de transmisión terminada en cortocircuito, el recorrido mío es de menos de lambda cuartos. Si lo quiero hacer con una línea de transmisión terminada en circuito abierto, el recorrido es ahora mayor de lambda cuartos, pero igualmente puedo generar la misma magnitud de reactancia inductiva con este tramo terminado en circuito abierto que con el tramo terminado en cortocircuito. Ahora bien, tomemos un nuevo ejemplo que es el de lo que ocurre cuando la línea de transmisión está terminada en una resistencia terminal pura, una resistencia pura en donde el valor de la magnitud de esa resistencia es menor que el de la impedancia característica. Empieza a ocurrir un fenómeno también parecido, pero ya está introducido un valor real en la distribución de la impedancia a lo largo de la línea de transmisión. Es decir, entre el punto donde está la carga terminal, que tiene un valor menor que la impedancia característica, y lambda cuartos, el primer lambda cuartos, aparecerá una reactancia inductiva, pero asociada a ella una resistencia en serie. Cuando ya hemos llegado hasta el punto de lambda cuartos, en este caso aparece un valor de 1 sobre R sub T, entre este punto y este punto. ¿De acuerdo? Exactamente una cosa similar ocurría cuando teníamos el cortocircuito. Cuando teníamos el cortocircuito aquí aparecía circuito abierto, es decir, 1, el inverso del cortocircuito, pues entonces es infinito. Aquí el valor de la impedancia en el punto en donde estamos midiendo lambda cuartos de la resistencia terminal menor que la impedancia característica, aparece entonces un valor de resistencia de 1 sobre RT. Y entre el primer tramo de lambda cuartos, la naturaleza del sistema es una resistencia en serie con una reactancia inductiva. Cuando avanzamos, entonces, desde este punto hasta este otro punto, otro valor de lambda cuartos, ya vuelve a tomar una nueva naturaleza en la parte reactiva, es capacitiva, pero mantiene también una resistencia en serie. Y es también similar al caso cuando teníamos un cortocircuito. En el primer tramo de lambda cuartos, la naturaleza era puramente inductiva, en el segundo tramo era puramente capacitivo. Ahora, con una resistencia terminal menor que la característica, en ambos casos ocurre que también es inductivo en el primer tramo, capacitivo en el segundo tramo, con la diferencia de que ahora tiene asociada un valor de resistencia. Y así sucesivamente, nosotros volvemos a empezar de nuevo, como si estuviéramos acá, asumiendo que la línea de transmisión tiene una atenuación cero desde este extremo hasta este extremo, pues los valores que se encontrarán aquí en este punto, desde aquí hasta acá, serán los mismos valores que se encontrarán desde aquí hasta acá, si nosotros encontramos esta distancia igual aquí y acá. ¿Por qué? Porque mire usted, a lambda medios, que es esta posición, nosotros volvemos a tener un valor RT. Es equivalente a que la línea de transmisión empiece, o finalice, perdón, en este punto. Y volvemos de nuevo entonces a encontrar la misma condición de resistencia en serie con la reactancia inductiva. Total que, como cada lambda medios el fenómeno de la carga terminal se repite, lo que ocurre de aquí para allá es exactamente a lo que ha ocurrido desde aquí hasta acá. Ese es básicamente lo que ocurre cuando la resistencia terminal es menor que la impedancia característica, y obviamente cuando digo resistencia estoy eliminando cualquier valor imaginario. Ahora tomemos el caso en que el valor de la resistencia terminal es mayor que el de la impedancia característica. Ese es este otro caso. Cuando tenemos esa condición de resistencia mayor que la característica, volvemos a tener algo similar al momento en que estábamos mostrando la línea de transmisión terminada en circuito abierto. RT mayor que Z0, puedo yo crecerlo hasta valores que tiendan hacia infinito. Y volvemos a lo mismo. La naturaleza del primer lambda cuartos tiene en la parte imaginaria un valor de reactancia capacitiva. La diferencia ahora con el caso que mencionábamos de circuito abierto es que tenemos una resistencia en serie asociada con esa reactancia capacitiva. Aquí de nuevo encontramos entonces la asociación de una resistencia con una inductancia en serie en el segundo tramo de lambda cuartos, y sucesivamente encontramos el mismo